Bien. Buenas noches de nuevo, soy Alejandro Beacon. Vamos a ir con el que sería quinto tutorial. Sería el capítulo 3, digamos, de nuestros tutoriales sobre Construct 2 en pos de la Game Jam a celebrarse el día 16 de mayo del año 2015 en la ciudad de La Carlota. Bien, habíamos visto los comportamientos eh, principales o los más importantes que vamos a usar en un juego, pero no van a ser los únicos que vamos a usar. Hay comportamientos que también son importantes, pero digamos los que mencionamos hasta ahora son los más atractivos o los más fundamentales en cierta manera. Vamos a analizar los otros comportamientos que quedan. ¿Quieren? Vamos a agregar un sprite primero. Vamos a colorearlo. Si no se acuerdan cómo colocar un sprite, era haciendo doble clic en la pantalla. Esperen que elimine que cree. Haciendo doble clic en la pantalla nos sale esta ventana y acá seleccionamos sprite. Nos aparece este cursor con forma de cruz para elegir el lugar donde posicionarlo. Hacemos clic, nos surge la ventana de creación del sprite, que ya la vamos a ver más adelante en detalle. Y seleccionando la herramienta de bote de pintura, colocamos, digo bote de pintura, que soy mexicano, el tarro de pintura, con todo el respeto a los mexicanos, por supuesto, ¿no? Y le colocamos un color para que se distinga del fondo, porque de lo contrario queda un sprite transparente, que para fines prácticos en este momento no nos sirve, si bien en el desarrollo de videojuegos son bastante importantes. Colocamos el color al objeto, cerramos y nos queda el objeto en la pantalla. Vamos a modificar el tamaño, vamos a dejarlo en 64 por 64 píxeles para que no ocupe tanto espacio de pantalla. Los comportamientos, si recuerdan, se colocaban teniendo el elemento en cuestión seleccionado y haciendo clic en la palabra behavior. Al hacer clic en la palabra behavior aparece una nueva ventanita que nos va a aparecer una lista de los comportamientos asignados al objeto. Recuerden que un objeto puede tener más de un comportamiento. Y bueno, haciendo clic en el signo más, eh, podemos colocar comportamientos. Los comportamientos que están acá abajo ya los vimos, que son los comportamientos básicos de movimiento, y vamos a analizar todo el resto que nos queda. El primero es un comportamiento que se llama Jump Through. Es un comportamiento diseñado específicamente para trabajar coordinadamente con el comportamiento de plataforma. Lo que hace básicamente es decirle a un objeto que si nos acercamos desde abajo podamos traspasarlo y si nos acercamos desde arriba no. No se me ocurre ahora o no recuerdo un comportamiento bastante común de juego de plataforma, pero no recuerdo un ejemplo ahora. Vamos a hacer rápido una demostración colocándole el comportamiento de jump through. Vamos a crear un sprite con comportamiento de plataforma rápidamente. Vamos a achicarlo un poco y vamos a copiar la plataforma en sí misma que tiene el comportamiento jump through y pegarla. Vamos a bajar un poco esta, a ver ahí, sí, ahí está perfecto. Entonces, si yo ejecuto el juego, vamos a poder observar que al igual que con un objeto sólido, nuestra plataforma no es traspasada por el personaje, digamos. Fíjense que yo camino tranquilamente y ahí no. Voy a tener que bajar la segunda plataforma un poco más, será un poquito más finita. Y vamos a hacer que eso sea más. ¿Se acuerdan que yo hablaba de las propiedades? Bueno, nosotros podemos modificar las propiedades del objeto y en este caso lo que yo quiero modificar es el tema del salto. Quiero que salte más alto. Esa propiedad es fuerza de salto, jump strength. Y vamos a poner, tiene 150 y bueno, vamos a hacer que salte el doble de alto. Vamos a ponerle 1300. Ahora al darle play vamos a poder observar que mi salto es mucho más. Upa, se fue muy lejos. Vamos a quitarle un poco. Mi salto es mucho más potente, digamos. Vamos a poner un 900 acá para que funcione bien. Al probarlo de nuevo, ahí salta alto, pero no molesta. De todos modos me queda la plataforma muy baja, soy una persona bastante queso. Y
hasta reproducimos la plataforma está a un nivel aceptable, saltamos bien, entonces si yo me acerco, salto y subo, funciona como un sólido cualquiera, digamos. El chiste con este comportamiento está en que si yo lo encaro desde abajo, puedo saltar a través. Básicamente, la expresión jump through en inglés quiere decir saltar a través. Y lo que hace es justamente eso, permite que yo salte a través de la plataforma, pero no caiga de la plataforma. Bien, analizando otros comportamientos, vamos a poder ver el comportamiento no save. Esto no lo vamos a utilizar mucho, se refiere a la carga y la descarga del nivel y hace que el objeto no se guarde su estado cuando se reinicia el nivel. No nos importa en este momento. El comportamiento persist funciona de manera similar al no save, de hecho hace lo contrario. Hace que cuando reiniciemos un nivel, el objeto esté en el mismo lugar, en la misma posición, con las mismas intenciones que lo habíamos dejado al momento que lo abandonamos. Se podrán preguntar para qué nos sirve esto. Bueno, imaginen que estamos en un juego en el que hay diferentes cuartos. Bueno, cuando abandonamos un cuarto, los objetos están haciendo cosas. Entonces, imaginen que abandonamos el cuarto y después cuando volvemos queremos que las cosas se mantengan en la misma posición en la que estaban. Para eso sirve el persist. Después tenemos el Shadowcaster, que no vamos a profundizar, pero el Shadowcaster se usa en combinación con un objeto de tipo luz. Vieron que tenemos el objeto tipo sprite, bueno, también tenemos el objeto tipo luz. El Shadowcaster va a ser un objeto que va a responder a esa luz. No le vamos a dar mucha importancia porque es un objeto más que todo cosmético, digamos, en este caso. A no ser que hagamos un juego así medio de terror en el cual querramos que haya penumbras y que haya una linterna y que esto que el otro, no nos interesa, salvo en ese caso. Así que si surge la necesidad podemos llegar a realizarlo, pero no es muy importante. El objeto sólido, que ya lo vimos, que lo que va a hacer es que los objetos que interactúen con él no lo pueden traspasar, a excepción del objeto de física, como habíamos visto. Pero el 8 direcciones, el bala, el auto, el pathfinding, el plataforma, bueno, el rotate no se mueve de lugar, así que no importa mucho. El side no sé si lo traspasaría o no, tendría que probarlo. Bueno, el torret, al igual que el rotate, no se mueve demasiado. Pero bueno, básicamente el sólido hace que no sea traspasable por determinados objetos con determinados comportamientos. Es uno de los comportamientos más utilizados, pero es bastante sencilla su utilización, así que no vamos a profundizar demasiado en el comportamiento de este. Después tenemos los comportamientos de carácter general. Tenemos el anchor, que básicamente, bueno, como su dibujo lo deja ver, funciona como un ancla. Lo que hace es, como la indicación de acá abajo lo dice, posiciona los objetos de manera relativa al tamaño de la ventana. Básicamente lo que hace es que imaginen que tenemos un objeto con un comportamiento, que le asignamos un comportamiento que sea seguido por la cámara, un scroll to, que ya lo habíamos visto que está por acá. Lo que hace el comportamiento anchor es que suponete que tenemos un objeto en la esquina superior izquierda, por más que nosotros nos movamos y el objeto tendría que salir del foco de la cámara, va a seguir manteniéndose en la misma posición. Hay mejores formas de hacerlo, por eso me voy a profundizar a través de una propiedad parallax de algunas capas, pero bueno, para que sepan que está, digamos, estamos haciendo un análisis y bueno, tengo que comentarles que este comportamiento está, aunque no sea el óptimo. El comportamiento bound layout lo que hace es evitar que un objeto salga del layout. Para esto es importante que mantengamos la diferencia que yo había planteado antes entre el layout y la pantalla. La pantalla está delimitada por este cuadrito por este cuadro hecho con líneas punteadas, y el layout es el tamaño de este lienzo o canvas. En realidad no sé si es un canvas propiamente dicho, pero bueno, de este lienzo. Este sería el tamaño de nuestro nivel. Bueno, ese es el layout. No confundamos layout con pantalla, quiero que quede claro eso. El layout es el tamaño del nivel en general y la pantalla es una porción del layout, pero generalmente es más pequeña que el layout.
Entonces, yo al asignarle a un objeto el comportamiento bound to layout, le estoy diciendo que no pueda salir de la pantalla. Vamos a dar un ejemplo rápido y práctico, se lo asigno al plataformero. Y fíjense que si yo ejecuto el juego... le quité el sólido a la plataforma del piso. Vamos a colocarle de nuevo un comportamiento de sólido. Si yo ejecuto el juego, van a ver que yo ahora estoy apretando la tecla de ahora de derecha y ahora izquierda. Fíjense que no puedo sigo con la tecla apretada, ¿ven? No puedo abandonar el layout. Fíjense que es el borde, arrancamos más o menos, bueno, voy a poner la idea, y es el que arranque bien sobre el borde, y van a ver que no puedo traspasar ese borde por más que yo lo intente. Eso es lo que hace el comportamiento bound to layout. Bien, otros comportamientos que tenemos son el destroy o child layout, que lo que hace es destruir los objetos que salgan de la pantalla. Por supuesto, si un objeto tiene comportamiento bound to layout, nunca va a dejar la pantalla. O sea, esto se sobreentiende que se va a usar en objetos que van a abandonar una pantalla. Por ejemplo, supongamos que tenemos un personaje que dispara algún tipo de proyectil. Si el proyectil no golpea nada, eventualmente va a salir de la pantalla. ¿Y cuál es el problema con esto? Que por defecto los objetos no se destruyen fuera de la pantalla. Fíjense que estamos jugando un juego de disparos después de 10 minutos, 15 minutos andar tirando tiro, vamos a tener como 20 balas sueltas por el universo. No, 20 balas. Cientos o miles inclusive de balas dando vueltas por un universo de cálculos matemáticos dentro de nuestra computadora. Que en realidad no es ningún problema, lo que hace es quitarnos rendimiento porque ocupa más memoria y en cada frame, que ahora se lo voy a explicar con el tema de los frames y unas cuestiones, va a estar consumiendo procesamiento. Por eso para objetos como balas o como cosas que no nos interesan que se calculen todo el tiempo, que van eventualmente a salir de la pantalla y una vez que salieron no nos interesan más, este comportamiento es muy útil para liberar memoria, digamos, de la computadora. El comportamiento drag and drop, si se lo asignamos a un objeto, nos va a permitir que al hacerle clic, el objeto sea agarrado y al soltar el clic, el objeto se suelte. ¿Vieron cuando agarran un archivo, le arrastran una carpeta a otra? Bueno, básicamente eso es el drag and drop. Digamos, drag and drop, ¿qué es esto? Yo hago clic en el objeto, lo muevo de un lado a otro. Eso es drag and drop. Por defecto en un juego no se puede hacer a no ser que yo le asigne ese comportamiento. Otro comportamiento que tenemos es el comportamiento de fade. Básicamente hace que un objeto desaparezca gradualmente en el tiempo, como acá lo indica sus instrucciones, digamos. Básicamente yo al asignarle un comportamiento de tipo fade, voy a hacer que mi objeto se vaya haciendo progresivamente transparente hasta que sea del todo transparente y no se vea más. Está bueno este comportamiento porque también podemos decirle que una vez que nuestro objeto sea transparente se destruya, no ocupemos memoria. De lo contrario, nuestro objeto puede ser, por ejemplo, si yo le asignara a este piso, vamos a hacerlo, el comportamiento de fade, fíjense que mi piso va a desaparecer, pero no deja de existir. Fíjense que mi personaje de plataforma no se cae, se sigue manteniendo sobre un suelo invisible, digamos. Vamos a bajar esto para que se vea mejor. Desaparecieron ambos y yo estoy ahora sobre el otro suelo y ahora como no tengo una referencia no se puede ver, pero están ahí los objetos, digamos. Pero no se destruyeron. Lo que nos permite este comportamiento es decirle que después que desaparezca se destruya. Entonces, fíjense, la plataforma de arriba sí tiene comportamiento de destruirse después de desaparecer y el de abajo no. Yo al cambiarle que se destruya después de desaparecer, fíjense, arranque el juego, se desaparecen y mi personaje cae al vacío. También tenemos el comportamiento
flash, que es similar al de fade, pero en vez de hacer que desaparezca, hace como si fuera una luz estroboscópica, la de los boliches, esa que se prende y se apaga rápido. Bueno, hace eso. Es muy típico de los juegos que cuando tenés un personaje que va corriendo y de repente lo golpean, titila un rato, y de hecho en ese momento que titila es como invulnerable, eh, para darnos un feedback que se traduciría como retroalimentación visual de que nuestro personaje ha sido golpeado. Bueno, es más que todo un comportamiento de tipo cosmético, estético, sin mayores influencias en el desarrollo del juego. También tenemos el comportamiento Line of Sight, que es bastante similar al de la torre. La diferencia está en que este no provoca un cambio en el movimiento del objeto, sino lo único que hace es avisarnos si un objeto puede o no puede ver a otro, digamos, si está a la línea de visión, digamos, line of sight quiere decir a la vista, a la línea de visión. Entonces, yo tengo un objeto, por ejemplo, tengo un objeto colocado acá, como está este lo voy a girar, y tuviera otro objeto similar a este de este lado, y que uno de los dos tuviera line of sight, me diría que este objeto no puede ver a este objeto porque hay una pared que lo separa. Si yo corriera la pared, me diría, o sea, ni bien la corra, o si por alguna razón supongamos que salté la pared, estaría dentro del rango de visión del objeto y me devolvería un evento de que está viendo el objeto. Ya vamos a ver lo que son los eventos y las acciones más adelante, pero digamos, ese comportamiento lo que hace es avisarme que un objeto está en el rango de visión de otro. Bien, otro comportamiento que tenemos es el comportamiento de tipo pin, que lo que hace es que un objeto como que se clave, digamos, o se pinche en relación a otro objeto. Supongamos, no sé, por ejemplo, un juego en el que uno es un pato o una mamá pato, digamos, y tiene todos los patitos y tiene que ir recuperando los patitos. Bueno, a medida que recupera un patito, el patito te va a seguir por atrás. Ese sería el comportamiento pin. Ese patito está clavado a su madre. Y cada patito que vamos sumando se va clavando a su madre y la va siguiendo, digamos. Eso es lo que hace el comportamiento pin. Una forma muy común de usarla es cuando le ponemos, por ejemplo, una barra de vida arriba del personaje, en vez de ponerla en algún lugar de la pantalla, que siempre en un lugar estático, que se coloque arriba de la cabeza generalmente, que lo siga el personaje. O, por ejemplo, otro ejemplo muy claro es los juegos de fútbol, que nos aparece el nombre de jugador arriba del jugador en cuestión, digamos. Tenemos el comportamiento scroll to, que ya lo vimos, que es básicamente hacer que la cámara siga el personaje. El comportamiento timer, que lo que nos permite es poner de diferentes cronómetros sobre un objeto del juego para que al finalizar un periodo de tiempo determinado por nosotros se ejecute una acción. De todos modos, en mi experiencia es un comportamiento bastante complicado de utilizar. Hay otras maneras de hacer, digamos, muchas de estas cosas se pueden hacer de diferentes maneras. Hay otras maneras de utilizar chequeos de tiempo que no involucren el timer. El timer me ha resultado bastante engorroso en mi experiencia, pero bueno, si alguno de ustedes lo quiere probar y lo usa de manera exitosa, los felicito. A mí personalmente no me ha funcionado como esperaba. Pero bueno, depende de las estructuras mentales de cada uno. A mí no me funcionó, me encantaría que a ustedes les funcione. Y bueno, y por último tenemos el comportamiento wrap, que lo que hace es hacer que si un objeto abandona el layout a través de alguno de sus laterales, o sea, si lo abandona desde este costado, de arriba o de abajo, vuelva a aparecer en la pantalla del lado contrario. Vamos a hacerlo bien práctico. Vamos a agrandar la plataforma esta y vamos a colocarle a nuestro personaje que tiene el comportamiento de plataforma
el comportamiento wrap. Para que funcione tenemos que quitarle primero el comportamiento bound to layout, porque de lo contrario nunca podría abandonar el layout, digamos. Al ejecutar ahora mi juego, ustedes van a poder observar que si yo me acerco a un borde, vamos a darle tiempo que cargue. Recuerden que la grabación me quita potencia de procesamiento a mí. La cámara no me sigue más, pero tendría que aparecer del otro lado y no estaría apareciendo. Ah, disculpen, le voy a poner el comportamiento de que sea seguido por la cámara todo el tiempo, porque claro, aparece el otro lado pero no lo estamos viendo porque la cámara no me sigue. Ahí está. A ver, vamos a darle un segundo. Fíjense como aparecí del otro lado, digamos, de la pantalla. Muy al estilo Pac-Man. Si se fijan en el Pac-Man, cuando tenemos los tubitos esos de los costados, podemos pasar de un lado a otro y bueno, si entramos al tubo por el lado izquierdo, aparecemos al lado derecho y viceversa. Ocurre también mucho con los jumper infinitos, esos juegos que vas saltando en plataformas de manera infinita, a veces podés llegar a borde de la pantalla y aparecer del otro lado. Bueno, digamos, los comportamientos son cosas que tenemos a nuestra disposición y podemos usarlas o no, no hay que usar todo el tiempo, digamos, no es necesario usar todo el tiempo, lo usamos a nuestro gusto y en base a nuestras necesidades. Una cosa más, yo les dije que les iba a hablar sobre la cuestión de el frame rate y el refresco y demás cuestiones. Eso, el frame rate y el refresco tienen que ver con la animación. Si saben algo de animación, sabrán que para que algo se perciba como animado, o sea, digamos, las imágenes que vemos en un televisor o en un videojuego no son en realidad objetos animados. Es una sucesión de imágenes estáticas que ocurren a tal velocidad que hace que lo percibamos como animados. Entonces, básicamente, si yo veo un cubo que se mueve, un cuadrado que se mueve de un lado de la pantalla al otro, o sea, imaginemos que tenemos un sprite, y yo en la animación veo que este sprite se mueve de este lado a este otro lado. No es realmente que el sprite se mueve, porque digamos, no es una realidad, es algo virtual, es algo que ocurre a través de una pantalla, sino que a intervalos de tiempo muy pequeños el objeto se va moviendo de pequeñas cantidades y por la velocidad lo que ocurre lo percibimos como un movimiento fluido. Como tal, lo que hace ese juego sería dibuja los objetos en la pantalla, borra la pantalla, los dibuja de nuevo, borra la pantalla de nuevo, los dibuja de nuevo y hace esto muchas veces. El estándar hoy en día es de 30 frames por segundo, o sea, 30 refrescos por segundo, 30 pintadas de la pantalla por segundo, a 60 en las consolas de última generación. Por eso yo le decía que es importante no tener demasiados objetos y no pedirle a la computadora que procese demasiado, porque tiene que procesar a velocidades altísimas. Y bueno, cuando hay muchos objetos son más cosas para procesar, más cosas para dibujar y eso eventualmente nos va a consumir recursos. ¿Cuál es el máximo, cuál es el mínimo de objetos que podemos colocar? Bueno, eso es un número variable y depende de muchas cosas. Depende de la imagen que usemos, si tienen canal alfa o no tienen canal alfa, que es algo que vamos a ver después. Depende del comportamiento que tengan. Yo ya les dije que el comportamiento de física era muy intensivo en lo que respecta al uso de procesamiento. Depende del tamaño del layout que tengamos, si es un nivel muy grande, si es un nivel muy pequeño. Depende de muchas cosas. También depende de nuestro objetivo en cuanto a dispositivos, si es un juego para computadora, un juego para celulares, un juego para consolas, son cosas completamente diferentes. Bueno, era solamente esos pequeños detalles que yo quería agregar. Bien, nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado lo que vienen viendo hasta ahora. Espero verlos en la Game Jam. Aunque, bueno, ahora no los estoy viendo. Ustedes me están escuchando y viendo lo que hago a mí. Yo a ustedes no lo estaría pudiendo ver.
Y bueno, espero que se diviertan y experimenten con todas estas cosas. O sea, no se va a romper nada. Si un proyecto falla, digamos, lo cierran y empiezan uno nuevo, digamos. La idea es que aprendan a usar el software y después cuando aprendan a usarlo vamos a ponernos un poco más ambiciosos y hacer proyectos más grandes. Así que de momento diviértanse, pruébenlo, experimenten, arruinen, o sea, hagan juegos que no funcionen, rompan los juegos, arreglenlos, diviértanse con estas cosas. Por lo menos para mí es muy divertido. Bien, nos vemos en el próximo video, que tengan mucha suerte y que se diviertan muchachos y muchachas.